Buenas tardes, compañeras y compañeros. Este es un comunicado del POR ante el acuerdo anunciado del gobierno con el Fondo Monetario. En primer lugar, destacamos de que este acuerdo es el resultado del fracaso total del gobierno de Macri. Es el resultado de un fracaso rotundo de las corridas contra el peso que lo llevó a una situación explosiva. Los números del país, como venimos señalando, no cierran por ningún lugar. Están todos en rojo y con tendencia a empeorar, especialmente para la mayoría oprimida. Ahora dicen que han abandonado las metas de inflación para este año. Es obvio. Primero era del 10%, la subieron al 15% y ahora no saben si supera el 30%. Pero eso sí, ya pronostican cuál será la inflación para los próximos 3 años. No saben lo que va a pasar el mes que viene, pero se apuran en anticipar cuál podría ser la inflación del año que viene. El gobierno ha recurrido al Fondo Monetario por el fracaso de su política económica que nos llevó a un callejón sin salida. El superendeudamiento, la baja de impuestos a los grandes capitalistas nos llevó a una encerrona. Este acuerdo, queremos remarcar, en segundo lugar, que refuerza el sometimiento nacional. Es un salto por parte del gobierno que ha decidido someterse a las órdenes del Fondo Monetario. Esto quiere decir que los principales lineamientos económicos serán dictados desde Washington. ¿Quiénes son los beneficiarios? En primer lugar, los bancos internacionales y los agroexportadores. Ellos son los principales beneficiarios. En tercer lugar, tenemos que decir que ya conocemos perfectamente las políticas del Fondo Monetario en carne propia. Las hemos vivido sangrientamente, trágicamente, con la peor desocupación y miseria en el país que llevaron al estallido de la crisis del 2001-2002. Tenemos que recordar especialmente que en diciembre del año 2000 el fondo había otorgado un salvataje de $40.000 millones de la Rúa al gobierno de la Alianza para poder salvarlo de la crisis en que se encontraba. ¿Cuáles serán las consecuencias de este acuerdo? En primer lugar, un ajuste del presupuesto nacional, reduciendo fuertemente el déficit en 225.000 millones de pesos, recortando la obra pública, que era el único sector prácticamente activo de la economía, recortarán los salarios estatales, los subsidios, y la consecuencia de estas medidas será mayor recesión y desocupación. El ajuste irá también contra las provincias. Tendrán que imponerles una reducción de las partidas que entregan a las provincias y empiezan a estudiar un nuevo ajuste a las jubilaciones. Recordemos que en Grecia, por ejemplo, ya llevan como 13 ajustes a las jubilaciones desde los últimos 9 años. Una de las consecuencias más terribles del acuerdo es que darán vía libre al precio del dólar. Esto quiere decir que es valdrá lo que dicta el mercado, es decir, lo que dicte el sistema financiero, y que para que suba todo lo que ellos quieran. Esas devaluaciones, como ya conocemos, se trasladan a los precios, generando más inflación. A su vez, seguirán los tarifazos, porque se ha restablecido el ajuste de las tarifas y de los combustibles al valor del dólar. Entonces esto es imparable. Estas devaluaciones, a su vez, incrementan fuertemente la deuda externa y los intereses que hay que pagar por esa deuda, porque nos dirán que la tasa es baja, pero la realidad es que el Estado necesita recaudar los pesos para poder comprar los dólares, para poder pagar su deuda externa y los intereses que se generan. Con un dólar a un precio más alto, son más altos los intereses que hay que pagar. Además, el Fondo Monetario está exigiendo la completa autonomía del Banco Central para que sea comandado por los bancos y no tenga con completa independencia del gobierno. Esto es una bandera típica del Fondo Monetario. Quieren controlar ellos al Banco Central. Además, requieren una mayor apertura de la economía a las importaciones, como si fuera poco el daño que se ha hecho el país a la economía en estos últimos 2 años. Este préstamo, este acuerdo, no solamente condiciona fuertemente a este gobierno, sino también a cualquiera que venga, porque como mínimo tiene una vigencia de 3 años.
Este acuerdo no significa que el gobierno Macri cambia su política, sino que la profundiza. En realidad ya venía aplicando las recomendaciones que hacía el Fondo Monetario en cuanto a reformas laboral, impositiva y previsional. Ahora lo ha llamado formalmente para que imponga su tutelaje y sus órdenes. Este es un paso político excepcional, sobre todo porque la mayoría de la población tiene muy fresca la experiencia en el pasado reciente con el fondo. En cuarto lugar, nos preguntamos por qué interviene el Fondo Monetario. Es fundamentalmente porque viene a auxiliar a un gobierno que adhiere a sus principios, viene a garantizar que la Argentina pueda cumplir con el pago de la deuda externa y los intereses en los próximos años. La presencia del fondo busca acelerar todos los ajustes para profundizarlos, para ver si pueden salir de la crisis en que se han metido. Como ya sabemos, esto redundará en una mayor crisis económica para el país. El fondo es el mismo de siempre, es el órgano centralizador del capital financiero internacional, del imperialismo. O sea, es contrario, es absolutamente contrario y antagónico con los intereses de la nación. Ello es una referencia esencial para los principales bancos y para los países imperialistas. Las recetas que aplican no son especiales para la Argentina, son las mismas para todas las semicolonias. Ellos tienen un programa y un recetario único para todo el mundo. En quinto lugar, vemos que destacamos el hecho de que la gran mayoría de la población rechaza el acuerdo. Está por esto que decimos de que está presente en la memoria colectiva la responsabilidad en el saqueo, en la entrega y en el endeudamiento del país, que se pagó con millones de desocupados, subocupados, precarización del trabajo, hambre y también represión. Ante todo esto, lo importante es plantearnos qué hacer. No alcanza con los pronunciamientos, está muy bien que todos se pronuncien repudiando el acuerdo con el fondo, pero lo que tenemos que discutir es cómo impedimos la presencia en el país, cómo impedimos que se apliquen, cómo impedimos que lleven adelante este ajuste por parte de este gobierno colonialista que no nos representa, que solo representa una ultraminoría contra la nación. De lo que se trata es de que tenemos que preparar la rebelión de la nación contra toda forma de dominación colonial. Ya sabemos que el Congreso no podrá detener el acuerdo, ni siquiera le darán a leer las cláusulas del acuerdo que están por firmar. El Congreso es absolutamente impotente para contener ni la deuda externa, ni el acuerdo con el Fondo Monetario, ni con ninguna medida que defienda a la nación. Este acuerdo solamente se puede derrotar con la acción directa de masas, nunca con discursos o con votos. Para empezar, lo que hay que hacer es imponer a las direcciones sindicales la convocatoria a un paro nacional activo, porque solamente la clase obrera, con sus propios métodos, puede acaudillar a todos los oprimidos para derrotar este atropello contra la soberanía nacional. Tenemos que denunciar vivamente el papel traidor de todos los cómplices de esta entrega de la nación a estos buitres. Buenas tardes.